Bueno, muchas gracias a esta nutrida público que ha venido aquí al lanzamiento de esta obra, así que les agradezco porque es importante, digamos, que profundizar la obra de Flora Tristán y difundirla, que tiene tanto arraigo aquí en Arequipa, cuando estuvo más o menos 8 meses, por ahí por el año 1833-34. Quiero agradecer también, por supuesto, al señor... muchas gracias, perdón. Quiero agradecer también, por supuesto, a la Universidad San Agustín, representada por el vicerrector, el señor Polanco, don Henry Polanco, y también por su director de Cultura, el señor Carlos Trujillo Vera. Así que yo pido, por favor, un gran aplauso, porque ellos desde un primer momento me acogieron aquí, así que les agradezco enormemente por el interés que han tenido ellos en difundir esta obra. Así que muchas gracias de nuevo, por favor. Yo quisiera explicarles un poco a ustedes, digamos, de qué se trata esta obra. Voy a tener que leer un poco, ¿no es cierto?, porque tengo muy buena memoria, indudablemente, pero resulta que prefiero poder leerle y que ustedes puedan comprender perfectamente qué es los sentimientos que he tenido yo para escribir esta obra. Primero que todo, yo tengo que recordarles a ustedes de que yo soy chileno, nací en Chile, ¿no es cierto?, en el año 1939. Tengo 84 años y estudié justamente junto a mis hermanos en la Universidad de San Agustín en Santiago. Así que para mí es más grato todavía estar aquí porque tan buenos recuerdos que me trae digamos, el colegio, el Liceo San Agustín de Santiago. Así que en el fondo... Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué motivo, no es cierto, por qué motivo yo decidí escribir sobre Flora Tristán? Es muy sencillo. Toda mi ascendencia, toda, es peruana, desde Lima y especialmente de Arequipa. O sea, todos mis ascendientes, mis ancestros, provenían de aquí, de mi madre, María Jesús Higginson Tillit, ¿no es cierto?, que se casó con mi padre, que era ciudadano español y que se estableció con su familia en 1892 en Santiago, que provenían de Gerona, Barcelona, España, ¿no es cierto? Se conocieron ellos en un barco y ahí se produjo que poco tiempo después se casaron, ¿no es cierto? Y el matrimonio se celebró en la iglesia parroquia de los Milagros de Miraflores, Perú. Toda la ascendencia nuestra es peruana, así que mi madre, como les decía, siempre nos hablaba mucho de sus parientes. Ella no dejó en ningún momento de mantener el contacto con sus parientes peruanos, vino en algunas oportunidades, permanecía un tiempo, a veces con mis hermanos mayores, etcétera, etcétera. Así que siempre ha existido ese contacto con Perú. Y bueno, ella después murió en el año 1992, ¿no es cierto?, de 93 años. Pero siempre ella nos hablaba, especialmente a mis hermanos que eran un poco mayores, siempre ella hablaba de sus parientes arequipeños, en los cuales indudablemente ella extrañaba mucho su terruño en Lima y nos hablaba de estos parientes que están aquí, que entre esos parientes estamos hablando de los Díaz Canseco, los Segarra, los Tristán, los Goyeneche,
toda esa gente, digamos, todos esos personajes que le estoy hablando yo, son mis ascendientes, mis ancestros. Y Flora Tristán, dentro de la genealogía, pasa a ser tía bisabuela mía, tía tatarabuela mía, perdón. Así que, en el fondo, yo en una oportunidad vine con mis hermanos, hace más o menos en el año 2013, vine con mis hermanos, después que falleció mi madre, vine con mis hermanos mayores que yo, los 4, y estuvimos varios días aquí en Arequipa. Nos encantó realmente la ciudad, su gente, pasamos unos días maravillosos visitando los conventos, visitando las catedrales, todos los lugares históricos y por supuesto que algunas casas, ¿no es cierto?, de los parientes nuestros, ¿no es cierto?, de los Tristán, de los Goyeneche, que todavía están en pie. Y ustedes las deben conocer porque una es el Banco BBVA y la Casa de los Goyeneche es el palacio que es del Banco de Reserva del Perú. Bueno, así que volviendo a Santiago, yo les prometí a mis hermanos que iba a escribir la genealogía de nuestra familia. En realidad, cuando le dije, no sabía lo que me esperaba, porque realmente era tan grande la genealogía, son tantos los parientes que aparecen, digamos, nuestros ancestros, nuestros antepasados, eran tantos, ¿no es cierto?, que en el fondo, cada vez que iba yo entrando en este túnel del tiempo, porque yo partí con la genealogía de la familia, pero no una simple genealogía de quién es el padre, el hijo, sino que la historia de cada uno de los personajes. Y eso significó, en el fondo, ¿no es cierto?, que entrando al túnel del tiempo, digo yo, porque partimos digamos, la genealogía con nosotros, ¿no es cierto?, con mi madre, con nosotros, y de ahí íbamos trasladando al pasado, al pasado, al pasado, y como un túnel inacabable, porque realmente yo llegué como al siglo XV, ¿no es cierto?, como al siglo XV, bien digo, que es más o menos, imagínense, el siglo XV, que estamos hablando de 1400 y tanto a la fecha, es mucha historia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Dentro de toda esta historia, de todos los personajes que le hablo, hay uno que me caló muy hondo en el alma, y es Flora Tristán, ¿no es cierto? Flora Tristán fue un ser extraordinario, realmente, que estuvo aquí en Perú 8 meses y 4 meses en Lima, ¿no es cierto? Pero produjo algo tan importante que yo veo que hay un gran arraigo de la parte de los pueblos peruanos, ¿no es cierto?, y arequipeños especialmente, un gran arraigo, porque es muy considerada, es muy estimada, y por eso ustedes pueden ver aquí la concurrencia que hay, ¿no es cierto?, en el cual realmente les interesa este tema que yo les estoy diciendo. Pues bien, perdonen, ¿ah? Perdonen. Pues bien, empecé a estudiar y a investigar más sobre Flora Tristán y resulta que me significó 2 años más y ella tenía muy avanzado en el libro Historia de una familia, en que le dediqué como 80 páginas, de las 900 que son como 80 páginas, pero en el fondo era más bien sintetizada, por lo que yo decidí escribir un libro de ella desde el día que nació hasta el día que murió, ¿no es cierto?, y que es muy importante. Flora es considerada aquí aquí en Arequipa, en Lima, principalmente es considerada como una feminista, ¿no es cierto?, que luchaba por la igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Efectivamente, yo podría decir que sí, pero no exactamente en su contexto de realmente de luchar por las mujeres solamente, ¿no es cierto? Ella más bien era una escritora sui generis muy particular con respecto a la libertad de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, pero ella
en todos sus libros, porque Flora escribió otros libros, ¿no es cierto?, como Paseos en Londres, después tenemos este otro libro que es este libro que es el Tour de Francia, ¿no es cierto?, y después la Unión Obrera, que es para mí es lo más importante que ha escrito Flora, aparte de su parte, aparte de dedicarse a la defensa de las mujeres en ese sentido. El libro les voy a decir que yo escribí, porque la bibliografía de Flora Tristán es pero increíble, es impresionante. Yo les puedo decir, y que en el libro, en la parte posterior, en las últimas páginas, yo coloqué toda la bibliografía que yo leí y estudié de Flora, ¿no es cierto?, para poder terminar esta hora que estamos conversando. Todos esos libros que aparecen, yo los leí todos. Hay libros en inglés, se ha escrito en inglés, en francés, en español, de todas partes del mundo, de México, de Argentina, de Perú, muchísimo, por supuesto. O sea, la bibliografía es impresionante. Es decir, yo diría que pocos personajes en el mundo, se lo digo porque yo soy muy buen investigador buscando, pero pocos personajes en el mundo he visto yo que tengan tanta bibliografía, tanta preocupación. Ahora yo le hablo solamente de la bibliografía en la parte, digamos, que está escrito en libros, con los cuales yo casi todos los tengo, ¿no es cierto? Pero también hay todo lo que se ha subido a internet, a la página web, donde hay pero decenas, centenas de gente que opina sobre Flora Tristán, de lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo yo les puedo decir de que si uno analiza, ¿no es cierto?, y yo con el conocimiento que tengo de su vida, todos los libros en el fondo están dirigidos en la misma forma. O sea, en una forma más académica, de las defensas de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo, cuando escribí el libro, dije yo voy a escribir el libro en distintas formas. Primero que todo, que sea un libro que tenga acceso todo el mundo, ¿me entiende usted?, de cualquier nivel social, y los jóvenes y los no tan jóvenes tengan la oportunidad de leerlo también y se interesen, ¿no es cierto?, porque hoy en día todos sabemos que poca gente lee porque estamos absorbidos por la televisión, por los celulares y todas esas cosas. Así que en el fondo lo he escrito de esa manera, en una forma didáctica, entretenida, conversaciones. Todo lo que está escrito en este libro, todo, absolutamente todo, es verídico. O sea, aquí yo no invento nada, ¿me entiende? Está todo basado en los libros que he escrito, que Flora, como les decía, sus 4 primeros libros más importantes. Escribió por ahí también una novela, Mefistófeles, ¿no es cierto?, en que ella da un ambiente en España y ahí también aprovecha ella, porque eso es lo que hacía ella en todos sus libros y en todas sus actuaciones, siempre defendía a las mujeres, defendía a las mujeres, defendía a las mujeres. Yo les voy a leer aquí algo que es bien importante, y que ella lo escribió en la Unión Obrera, que yo ya les voy a explicar, porque la Unión Obrera fue lo máximo que se puede considerar en una mujer como Flora Tristán. Dice así: hasta ahora la mujer no ha contado para nada de las sociedades humanas. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? De que el sacerdote, el legislador y el filósofo la han tratado como una verdadera paria. La mujer, la mitad de la humanidad, y ustedes saben que efectivamente es así, porque la proporción de mujer y hombre en el mundo siempre es entre 49, 51, 50, 50, ¿me entiende? O sea, siempre la paridad existe. Entonces ella dice, la mujer, la mitad de la humanidad, la han dejado fuera de la iglesia, fuera de la ley, fuera de la sociedad. Para ella no hay cargo en la iglesia, ningún representante frente a la ley, ninguna representación frente a la ley, ninguna función ante el Estado. Eso es lo que ella sentía, ¿me entiende? Entonces,
por ese motivo y por todos los escritos que ella publicó y en su diario de vivir, cuando se juntaba con otras personas, qué sé yo, siempre ella se refería mucho a que las mujeres han sido absolutamente postergadas. Ahora bien, como yo decía, como feminista, ¿no es cierto? Sí, la podemos considerar feminista, pero ella nunca escribió un libro exclusivamente sobre el feminismo, ¿no es cierto? Como otros autores, ¿ah? Les voy a decir, y que le vamos a sacar unos pocos minutos, le va a significar, pero que es interesante conocer cómo se ha desarrollado el feminismo en el mundo. Primero que todo, dentro de la edad antigua, por supuesto que no existía para nada, digamos, las mujeres eran consideradas poco menos que un objeto y, perdón, creí que me quería hablar. Ella en el fondo, como decía, lo que quería era y demostraba en todas sus actuaciones que la mujer había siempre sido postergada. Bueno, volviendo al feminismo, entonces, en la edad antigua no existía eso por ningún motivo. La primera persona, la primera mujer que escribió algo de la igualdad de las mujeres fue Cristina de Pizán, ¿no es cierto? Estoy hablando yo del año 1405. Escribió un libro que se llama La Vindicación de la Mujer. ¿Me entiende? Que en el fondo la vindicación es como el reclamo de la mujer. Es un libro muy interesante, ¿no es cierto? Que fue el primer libro escrito para la defensa de las mujeres, ¿no es cierto? Ella estaba en la corte del rey Carlos V de Francia, ¿no es cierto? Porque su padre era astrólogo, así que ella vivió toda su vida. Ella era nacida en Venecia, Italia, pero fue considerada francesa, ¿me entiendes? Justamente porque toda su vida ella escribía muchas poesías, escribía sobre los reyes, escribía todo, y este libro de él. Después de eso, si nos saltamos nosotros ya a un tiempo más avanzado, ¿no es cierto? Porque imagínense, de 1405, ahora le estoy hablando yo de 1780, 1790, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando más de 300 y tantos años en que nunca más se habló de la igualdad de género y nunca hubo ni un escritor que se dedicara a eso. Sin embargo, en la Revolución Francesa, en el año 1789, Olympe de Gouges, ¿no es cierto?, ella pertenecía al grupo de los girondinos, ¿no es cierto?, que eran contrarios al grupo de los jacobinos, que fueron los que produjeron la Revolución Francesa, y hablamos ahí de Marat, de Danton, de Robespierre, qué sé yo, que llevaban en la época del terror. Así que Olympe de Gouges, ¿no es cierto?, ella escribió también la reivindicación de las mujeres. Y ese libro, en el fondo, y además como era girondina ella, la tomaron presa, la detuvieron, ¿no es cierto?, y la ejecutaron en la guillotina. Y las palabras que dijo Olympe de Gouges, dijo: si la mujer es subida al cadalso, bien podría ser subida a la tribuna, o sea, para poder hablar y defenderse, porque no la dejaron a ella. Después de Olympe de Gouges viene una inglesa que es Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, era más o menos contemporánea también a Flora, ¿no es cierto? Porque ella nació por ahí en 1789, etcétera. Y resulta que también escribió otro libro con respecto siempre hablan de la libertad, de la reivindicación o vindicación. Le gustaba mucho esa palabra, ¿no es cierto? Pero y Flora, que era de su época, la admiraba mucho y la seguía adelante con su lucha por las mujeres. Mary Wollstonecraft, ¿no es cierto?, murió muy joven, de 30 y tantos años, de septicemia, y
porque cuando nació su hija, Mary Shelley, ¿no es cierto?, que es muy conocida, por supuesto, porque ella fue la que escribió el libro que debemos conocer todos nosotros, que es Frankenstein. Mary Shelley fue la que escribió el libro Frankenstein, que es una historia muy conocida. De ahí, de Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, ahí, digamos, aparece Flora Tristán, ¿no es cierto?, luchando también por todos los derechos de la mujer. Ahí apareció Flora Tristán, ¿no es cierto? Y aquí en el libro ustedes lo van a ver porque sale todo lo que yo les estoy contando, por lo demás sale en el libro, ¿no es cierto? Así que en el fondo es un poquito repetirlo, pero es importante para destacar lo que significa Flora Tristán en el mundo. Ahora bien, Flora, ella tuvo un matrimonio muy infeliz, sufrió mucho desde chica, porque Flora, su padre, ¿no es cierto?, y su madre tuvieron problemas para poder inscribirla, etcétera. Ahí también está explicado en el libro, que fue una investigación que yo hice y encontré, y que en ningún libro, en ninguna parte, aparece eso. Siempre aparecían todos los autores, los biógrafos, y decían, no, lo que pasa es que los biógrafos que decían sobre este tema decía, no sé, es decir, una negligencia de los padres, y que por eso ella fue una hija ilegítima, no natural, sino ilegítima, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, era prácticamente una paria, como ella se autodenominaba, porque las parias allá, es decir, eran descastados, gente que la sociedad no los aceptaba, y especialmente en las mujeres, ¿no es cierto? Así que en el fondo ella sufrió mucho, pero tuvo pocos conocimientos, o sea, poco vivió con su padre, porque él murió, desgraciadamente, muy joven. Mariano Tristán y Moscoso, ¿no es cierto?, murió allá en Europa, ¿no es cierto?, en España, y después que estuvo en Francia, murió en Francia, y ahí en el fondo estuvieron viviendo en forma muy amplia, o sea, muy acomodativa, porque él tenía mucha fortuna que venía de los Tristán de aquí, que le mandaban remesas y todo eso. Bueno, pero Flora después recién se fue a los 15 años, ¿no es cierto?, supo, cuando regresaron viviendo en el campo con su madre, a los 15 años Flora supo que ella era ilegítima, era hija ilegítima. Realmente eso a ella la marcó tanto en su vida, tanto la marcó, ¿no es cierto?, que siempre se sintió una paria y se sintió alguien que absolutamente fuera de la sociedad. Bueno, ella vino a Perú, ¿no es cierto?, y tal como lo dije anteriormente, estuvo 8 meses, etcétera, etcétera. Después estuvo en Lima, y ahí escribió Peregrinaciones de una paria, que Peregrinaciones de una paria, digamos, es un diario de viaje. O sea, ella todos los días escribía todo lo que le pasaba, todo lo que le pasaba en el diario de vivir, ¿no es cierto? Y eso ella después lo transformó en el libro Peregrinaciones de una paria que ustedes hablan. Vuelta a Francia, estuvo muy bien aquí, ella se sintió con mucho agrado aquí en Lima porque la trataron muy bien su familia, muy bien la trataron, ¿no es cierto? La querían mucho porque Flora era una persona que tenía una empatía increíble, todos la querían, todos la respetaban, todos la necesitaban, porque siempre ella tenía palabras esperanzadoras para todo el mundo. Bueno, así que aquí la trataron muy bien, pero el objeto que ella hizo este viaje, que fue un viaje que ustedes lo pueden leer aquí en el libro, un viaje increíble, ¿no es cierto? Así que ella, en el fondo, escribió ese libro, ¿me entiende? Y después regresó a París, y ahí ella ya
después de haber estado tanto tiempo aquí, tanto tiempo, digo yo, no es tanto tampoco, 8 meses, 1 año, pero ahí ella empezó a cambiar su manera de pensar. O sea, de ella de sentirse una paria, de sentirse desechada, etcétera, empezó a cambiar en el sentido de que se preocupaba más de la gente, de las personas que en el fondo sufrían, visitaba cárceles, visitaba aquí mismo también, visitaba cárceles, visitaba hospitales, a los niños, o sea, una persona de una humanidad increíble. Así que Flora, en el fondo, cuando llegó a París y decidiendo qué podía hacer ella de su vida por todas estas inquietudes, ¿no es cierto?, ella empezó a desarrollar sus ideas, ¿no es cierto?, y hizo un viaje a Londres, que es el 4.º viaje que se le conoce, y que en ese viaje escribió ese libro, como le decía yo, que se llama Paseos en Londres. Es un libro desgarrador porque ella, en el fondo, veía la miseria que existía en Inglaterra en ese tiempo. Inglaterra o Gran Bretaña era un contraste muy grande, o sea, había mucha riqueza de muchas familias, pero había una pobreza increíble, ¿no es cierto?, en la cual todos los trabajadores sufrían y no tenían ni siquiera sostenerse, horarios de 14 a 16 horas diarias, todo eso le impactó mucho a ella. Así que ella, en el fondo, empezó a cambiar un giro un poquito de sus pensamientos y ella se dedicó y escribió un libro, ¿no es cierto?, que se llama, escribió 2 libros, uno es el Tour de Francia, que ese es el último, pero antes escribió La Unión Obrera, que esa Unión Obrera iba dedicada exclusivamente, ¿me entiende?, a la clase obrera. Y ella, dentro de su imaginación, que era tremendamente imaginativa, tenaz, valiente, ¿no es cierto?, se encontró con esta idea de querer unir a todo el pueblo francés en una sola institución, ¿no es cierto? Y eso, por eso le llaman la Unión Obrera. En esa época existían algunas asociaciones, ¿me entiende?, algunas asociaciones de socorro mutuo que se llamaban el campanonage, ¿no es cierto?, el compañerismo, pero en el fondo no tenían éxito, ¿me entiende?, porque había mucha desunión, inclusive entre todas las asociaciones diferentes que habían en Francia. Bueno, siguiendo con este asunto, ella escribió este libro, ¿no es cierto?, y La Unión Obrera, y es un llamado increíble, increíble, lo van a leer ustedes, muchas cosas sintetizadas, por supuesto, pero cómo ella le nació la idea de unir a los trabajadores. Y ella tenía mucha razón, porque ella decía, si cada trabajador, estamos hablando de 9 millones de trabajadores, si cada trabajador pusiera 1, 2, 3, 4, 5 francos al año, dice, habrían 40, 50 millones de francos en ese entonces, que era, ¿me entiende?, una fortuna, realmente, una fortuna. Y ella decía, con esa plata, con ese dinero, ¿no es cierto?, podemos crear palacios obreros, porque lo que más le preocupa, ella le llamaba palacio, pero en el fondo iba a ser un lugar en donde podían ser atendidos todos los obreros, ¿no es cierto?, los enfermos, los obreros que no pueden trabajar y sobre todo estudiar, porque Flora toda su vida lo único que además predicaba era el estudio. Ella decía, mientras la sociedad tenga alejadas a las mujeres, por ejemplo, o a los niños del estudio, esa sociedad nunca va a poder florecer. Es decir, para ella la educación como la que estamos hablando aquí, por ejemplo, en la universidad y en los colegios, es fundamental para el progreso del país y del mundo. Y tenía toda la razón. Bueno, entonces, como le decía yo, escribió ese libro, ella no tenía recursos, ¿no es cierto? Indudablemente que no tenía recursos, a pesar de que algunos dineros recibía por las obras que escribía y todo. Pero para hacer, editar el libro Unión Obrera, que es solamente de 137 páginas, no tiene más. Ella le llamaba su pequeño libro, ¿no es cierto?
Y con ese libro, ¿me entiende? Ella se dirigió, con ese libro se dirigió a toda Francia, al sur de Francia, ¿no es cierto? Pero primero les voy a decir una cosa antes. Como no tenía fondos ella para poder editar el libro que estamos hablando, pequeño libro, le significaba más o menos 1.540 francos. Con eso ella podía tener una edición de unos 2.000 ejemplares. Bueno, pero como no tenía y no tenía de dónde recurrir, ¿qué es lo que hizo ella? Empezó a ir casa por casa, a persona por persona. Ella personalmente, 200, más o menos hizo como 200 visitas. Y esas 200 visitas pedía que le cooperaran. Algunos, por supuesto, que lo desechaban, otros le daban. La cosa es que ella, gracias a su tenacidad, ¿no es cierto?, juntó más o menos 1.800 francos y pudo hacer la primera edición de eso. Pero imagínense el trabajo de ella, casa por casa, lugar por lugar, pidiendo, y que mucha gente la rechazaba, ¿no es cierto? Pero muchísima gente la apoyó porque consideraban que lo que ella estaba haciendo era algo muy valioso. Bueno, después de eso, entonces, ella con su libro, La Unión Obrera, bajo el brazo, ¿no es cierto?, empezó a recorrer todo el sur de Francia. Visitó más o menos unos 20 o 30 lugares, o sea, estoy hablando de ciudades, pueblos, qué sé yo, etcétera. Ella salía temprano siempre o a veces viajaba de madrugada. Imagínense ustedes lo que estoy hablando, porque estamos hablando de una mujer joven, buena moza, con desplante, y ella se dedicó con este librito, iba a pueblo por pueblo, ofreciéndolo, ¿no es cierto?, y diciéndole que hay que unirse, que es la única manera de sacarlo de las penosas condiciones que se encontraban los trabajadores. Así que ella, en el fondo, al principio le costó mucho porque los obreros eran muy ignorantes y ella, en el fondo también, con su manera de ser, ella lo que hacía, ella personalmente se dirigía a los obreros. Cuando veían las ciudades, a los obreros cuando salían de sus lugares de trabajo, iba a las tabernas y cuando veía grupos de trabajadores en las calles, ella se acercaba con su libro y les hablaba de la unión obrera, que era fundamental, ¿me entienden? Es decir, un esfuerzo gigantesco. Por supuesto que al principio no fue muy bien mirada, ¿no es cierto? Había mucha gente que pensaba de que Flora lo que estaba haciendo era un negocio y que podía ser una estafadora. Pero a medida que con el tiempo, con el tesón que ella tenía, logró en el fondo cada vez ir convenciendo más. Y después se empezó a presentar, digamos, con las asociaciones, diferentes las asociaciones, y ahí ella empezó a crecer en su trabajo de la Unión Obrera. Bueno, y efectivamente fue así, y después por mucho tiempo el tour fue de 3 o 4 meses, no fue más, ¿no es cierto? Oiga, en diligencias, caminos malos, salía a veces de madrugada, llegaba cansada, etcétera, pero ella a las 7 de la mañana todos los días se levantaba para ir y promover este libro. Enferma muchas veces, es decir, una cosa realmente extraordinaria para una mujer en esos tiempos. Así que ella siguió con esto y cada vez fue teniendo más éxito y ya llegó un momento en que... Ya, gracias. Y ella entonces empezó, como le decía, pero al correr del tiempo juntaba 300, 400 trabajadores, muchos la seguían. Ahora, a ella la perseguían mucho. El gobierno la perseguía mucho porque consideraba que era una agitadora, que estaba tratando, digamos, al pueblo sublevarlo en contra. Y nada que ver, Flora era absolutamente pacífica, nunca pretendió
que el pueblo se sublevara. Por el contrario, muchas veces donde iba el pueblo le decía que la única manera de salir de la pobreza era sublevándose con las revoluciones que tenía Francia y que después tuvo varias otras más. Pero ella era absolutamente pacífica y decía, con sublevaciones, con guerra y con muerte no van a lograr nada. La única manera es unirnos todos. Bueno, así fue como ella recorrió, le voy a decir que fueron en 3 meses y medio, recorrió 2.200 kilómetros, que eran, como le decía, en diligencia, en malos caminos. Después de eso, una oportunidad en ferrocarril y en 3 oportunidades en barco, atravesando diferentes ríos. 2.200 kilómetros, es decir, oiga, una hazaña para cualquier persona que existiera, ¿no es cierto? Y para una mujer, mucho más todavía una hazaña. Bueno, después de mucho tiempo, o sea, después de este tiempo que ella estuvo, ¿no es cierto?, ella empezó a sentirse mal, tenía problemas de salud, ahí lo van a explicar en el libro, y en definitiva Flora murió, ¿no es cierto?, justamente ya al término de su gira. Ella murió en Bordeaux, Francia, ¿no es cierto? Y para qué les digo yo, toda la clase obrera, cómo se comportó con ella, porque la amaban, la querían, ¿me entiende? Por todos los sacrificios que ella había hecho por los asalariados. Esa es la historia en el fondo de Flora. Yo les digo una cosa que para mí es una mujer extraordinaria. Investigando sobre las mujeres en el mundo, en la revista Reader Digest, ¿no es cierto?, ella es considerada dentro de las 100 mujeres más importantes que han pasado por la historia. Después, en la revista muy interesante, es considerada ella dentro de las 30 mujeres feministas más importantes que han pasado por el mundo. Y yo les digo que yo la considero la única mujer, porque es la única mujer que luchó por los trabajadores, eliminar la esclavitud, luchó por el divorcio, todo eso con presentaciones que hacía a las asambleas en Francia y que por supuesto que eran rechazadas todas. Pero también ella pedía abolir la esclavitud, como les decía, que la mujer tuviera acceso al divorcio, que las inmigrantes, mujeres de otros países debían ser tratadas como corresponde, ¿me entiendes? Y después, por supuesto, que el mayor trabajo de ella, como les decía a ustedes, fue la Unión Obrera. Una mujer extraordinaria. Realmente les digo que, tal como escribió André Breton en un libro, ¿no es cierto?, puso que Flora Tristán es una luz, es una estrella luminosa más grande que ha pasado por sobre la tierra. Eso es lo que André Breton. Ahora ustedes van a ver muchas otras cosas más de toda la gente que opinaba de ella. Yo creo que Flora, digamos, es considerada, para mí, es decir, una mujer única en el mundo. Y yo creo que en el fondo es muy importante conocer todo lo que ella hizo, porque es un legado para toda la humanidad, para que seamos, digamos, más caritativos, que seamos más preocupados del ser humano y no solamente de vivir y todo, sino que hay que ser humano. Y eso ella tenía una eminidad. Cuando murió ella, las últimas palabras que dijo fue: amo a la humanidad como nunca he amado a nadie. O sea, ella no se refería a hablar, sino que a la humanidad ella la amaba, pero con todo su corazón. Así que eso es lo que yo puedo adelantarles en el caso de Flora Tristán. Y bueno, muchas gracias y eso es todo.